Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más a Por Escrito. El día de hoy nos acompañan. Súper envidiosa de ver a Juan Carlos en donde está. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Efectivamente, también nos da muchísimo gusto, aunque no estemos ahí, pero ya ver a uno de los miembros del equipo en cabina de radio. Qué gusto que estemos ya poco a poco retomando eso. Pues muchos saludos desde la cabina de radio. Soy Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl, por favor. Desde luego, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @porescrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify. Estamos en YouTube, también en nuestros distintos canales. Y dos invitaciones, como siempre. Una, que nos escuche a través de Radio Anáhuac en el 1670 de AM y que todos los miércoles salimos con una nueva emisión en Código Libre a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Elocuente Ceci, sapiente Raúl, ¿qué nos destinará hoy el programa? Averigüémoslo en Pretextos Literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Mi retoriquísimo Juan Carlos. El día de hoy vamos a hablar, vamos a ir en contra de este dicho que las palabras se las lleva el viento. El día de hoy vamos a hablar de estas palabras que se insertan en el alma, que se insertan en el corazón. El día de hoy el pretexto literario son los discursos memorables. Efectivamente, bueno, retóricos y elocuentes todos aquí. Tenemos un programa que a mí me gusta mucho, en particular la temática. Yo soy partidario, soy docente precisamente de este tema del discurso oral, que me parece un pilar elemental en cualquier ser humano. Yo creo que aquella persona con buena retórica, con buena elocuencia, está mucho más cerca del objetivo trazado y primordial en cualquier discurso. ¿Cuál es este? La persuasión, ¿no? Esa es la realidad de cualquier discurso. La persuasión, que se entienda que no es un concepto negativo, eso sería la manipulación, ¿no? El discurso oral como persuasivo tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos, que puede ser en contextos políticos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista histórico, pero también hoy en día lo podemos establecer. Por ejemplo, aquí somos 3 docentes en nuestros propios salones de clase, o más allá, si por ejemplo pensamos en la mercadotecnia o en la publicidad, los mensajes publicitarios tienen un objetivo: persuadir al público, al consumidor, para consumir tal o cual producto, ¿no? Entonces, a partir de los discursos, nosotros nos vamos a enfocar mucho hoy en el ámbito histórico. Lo decía muy bien Ceci, aquellos discursos que ya han dejado huella. ¿Y por qué lo relacionamos con la literatura? Porque a menos que seas un gran improvisador, ¿no? La mayoría de los discursos empiezan en papel. Y esa es la importancia y esa es la trascendencia, como lo vamos a ir ligando el día de hoy con las letras. A los niños se les engaña con juguetes, a los hombres con palabras, dicen por allí. Y efectivamente hay una delgada línea entre la persuasión y la manipulación. Porque también es cierto que solo decir palabras bonitas puede ser para engañabobos. Es decir, sí se necesita un sólido discurso coherente y sólido en el fondo para que no ocurra como pasa con algunos políticos o con otras autoridades en instituciones, donde pues efectivamente son palabras vacías que se las lleva el viento. Ahora, creo que el programa de hoy se puede orientar en 2 ámbitos: los discursos históricos que ha habido en la realidad, desde la antigüedad hasta nuestros días, y también algo que no es que sea infrecuente, quizá no es tan, técnico o tan desarrollado, pero hay mucha novela que adentro tiene discursos memorables y esos también los vamos a estar repasando el día de hoy. Y discursos memorables, mi querido Juan, que han sido memorables porque han sido grandes palabras, y discursos memorables que han sido también grandes tropiezos
Pienso, por ejemplo, en lo que sucedió con Nixon y Kennedy, o pienso en tantos discursos que le han valido una carrera política a muchísimas personas en el mundo. Pero creo que también el discurso, tal como lo decía Raúl, y como lo decías tú muy bien, tiene dos partes. Uno, esta preparación que tenemos y esta persona que escucha. En alguna ocasión estábamos Juan Carlos, Raúl y yo, escuchando el discurso de una persona muy prominente y me dijo Juan Carlos, fíjate bien cómo lo que está diciendo son puros espejitos que brillan, es mucho ruido y pocas nueces. Y de repente la persona que estaba pronunciando el discurso frente a una audiencia, yo creo que éramos más de 500 personas, todas estas personas, en teoría éramos personas que estábamos poniendo atención y personas que teníamos cierto grado de preparación, se aventó una cita equivocada, empezó a citar a una persona entregando las palabras de esta persona y otorgándoselas a otra, y entonces los tres nos empezamos a reír y la verdad es que todos los pomadosos que estaban alrededor de nosotros nos voltearon a ver así como que, ¿de qué se ríen si lo que acaban de decir no es chistoso? Porque para tener este discurso tenemos que tener dos partes. Esta persona que atrapa el interés y esta persona que está interesada en escuchar. Es que el discurso efectivamente o te va a poner en un pedestal o te va a quemar absolutamente. Y eso depende en gran medida del público o las audiencias a la que le estés dirigiendo ese mensaje. Si es una audiencia que no es tan preparada en el tema, pues posiblemente le vas a dorar la píldora a gusto, ¿no? A tu completo gusto. Pero si son personas con conocimiento, siempre vas a tener en tu público alguien que sepa más que tú o que por lo menos sepa lo mismo que tú. Y si te empieza a cuestionar y tú no tienes la suficiente preparación para responder de manera correcta, ya te quemaron. Y ese quemón puede ser de por vida. Me encantó el ejemplo que puso ahorita Ceci de Kennedy y Nixon. Es extraordinario ese debate. Es muy interesante porque en la historia los historiadores han catalogado ese debate que las personas que vieron por televisión ese debate dijeron el que ganó fue Kennedy. Pero las personas que lo escucharon por radio dijeron el ganador fue Nixon. ¿Por qué? Porque les voy a contar aquí un secreto. Dentro del discurso, cuando tú preparas un discurso, el porcentaje más alto para tener un impacto en las audiencias es el aspecto visual, tu propio aspecto físico, ¿sí? Tiene más del 50% de importancia. El segundo, con 30 y tantos % de importancia, es el oral. Y finalmente, el mensaje, lo que dices, apenas tiene un 7% de importancia. Quiere decir que si tú vienes bien preparado en lo visual, ya tienes gran parte ganada. En ese caso, Kennedy pues era elegante, era bien visto, ¿no? Para aquella época. Y Nixon, pues no, de hecho la crítica a Nixon es que estaba todo sudoroso, nervioso, desaliñado. Entonces, por eso la importancia de que para los que vieron el programa de televisión ganó Kennedy y en radio, pues ganó Nixon, ¿no? Entonces, ahí está alguno de los elementos importantes a tomar en cuenta cuando vas a pronunciar un discurso. Lo visual es lo más importante. Es muy interesante lo que dice ahorita Raúl y valdría la pena hacer el análisis, por ejemplo, con Anonymous cada vez que sale en las pantallas para dar algún aviso del tipo que sea. Ya sabemos que es espectacular y es escuchado a pesar de que es muy rígida y necesita ser así la forma en la que se manifiestan. Otra cosa que es importante, quizá el padre de la retórica sea Aristóteles, de la retórica contemporánea, Chaim Perelman, se me ocurre, y es muy importante saber a qué público nos estamos dirigiendo. Esa es la otra parte importantísima del discurso, porque no es lo mismo un público culto, un público infantil, un público, voy a poner de gente mayor o de ancianos, a los que las palabras que se les deben decir son más propias de una generación que un público joven, por ejemplo. Entonces, entre dimes y diretes, discursos, improvisaciones, veremos qué es lo que nos depara este gran programa. Por el momento, vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Hoy en esta sección quiero platicarles de una anécdota muy simpática de J.K. Rowling. Yo a ella la admiro mucho porque en ella veo a la persona que le devolvió a la humanidad el hábito de la lectura con su maravillosa saga de Harry Potter. Bueno,
Ha sido una mujer que le costó mucho trabajo llegar a donde está y poco a poco ha ido ganando el reconocimiento de propios y extraños. Resulta de que en junio del 2008 a J.K. Rowling le invitaron a dar el discurso de graduación en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. Y ella dijo, y voy a leer exactamente lo que ella dijo, porque es algo sumamente simpático con esta forma irónica que tienen los ingleses de abordar los temas. Ofrecer un discurso, dijo ella en aquella ocasión, de la graduación es una enorme responsabilidad. Recordé mi propia graduación. La oradora de ese día era la distinguida baronesa y filósofa británica Mary Warnock. Rememorar su discurso me ha ayudado enormemente a escribir el mío, porque resulta que no recuerdo ni una sola palabra de lo que dijo. Ese liberador descubrimiento me permite proceder sin miedo de que inadvertidamente podría influenciarles a abandonar sus prometedoras carreras en los negocios, en las leyes, en la política, por el simple placer de convertirse en un mago. ¿Lo ven? Si el día de mañana al menos recuerdan el chiste del mago, entonces habré salido mejor parada que la mismísima baronesa Mary Warnock. Ella, la verdad es que entra con esta broma para ganar y captar la atención de sus audiencias. ¿Qué fue lo que ella le recomendó a todos estos chicos que se estaban graduando de la Universidad de Harvard? Vámonos por pasos. Lo primero que ustedes tienen que hacer es trazarse metas alcanzables, pero metas alcanzables que tengan que ver con su desarrollo personal. En realidad, ella decía, me he devanado la cabeza y el corazón tratando de transmitirles un mensaje que les fuera relevante. Y se preguntó qué era lo que a ella misma le hubiera gustado escuchar en la graduación, es decir, desarrolló empatía a lo largo de su discurso y sobre todo quiso compartir las lecciones que ella había aprendido a lo largo de 21 años que había pasado desde que se le ocurrió la idea de escribir la saga del mago más famoso del mundo hasta el día en el que estaba pronunciando este discurso. Y por eso fue hilvanando las respuestas que le hacían a ella pensar qué era lo que debería de ser el éxito académico y los beneficios que no deberían de faltar en esta fórmula, en esta receta que les quería transmitir una mujer de muchísimo éxito a personas que estaban empezando apenas su vida real, su vida profesional. Y quería recalcar la importancia de la imaginación y esto es lo que me parece glorioso de esta mujer. Y decía que optar por la imaginación podría parecer muy quijotesco, incluso paradójico. O sea, imagínense recurrir a la fantasía como herramienta para tener éxito en la vida real. Pero con un poquito de paciencia que les pidió a estos chicos, les recordó que ella, una mujer de 42 años, se había convertido a sí misma y se había reconstruido a sí misma gracias a la imaginación. La imaginación fue la que la llevó de ser una mujer, madre soltera, tal vez con pocos recursos, a ser una de las mujeres más exitosas y con una fortuna más grande en el Reino Unido. Y sin embargo, decía ella, mi éxito más grande no son los bienes que yo he acumulado, sino el enorme cúmulo de lectores que han accedido a lo que yo estoy proponiendo. Y la verdad es que ella siempre decía, tal vez si yo le hubiera dicho a mis padres, si yo le hubiera dicho a mis amigos que a partir de la fantasía yo iba a lograr una realidad mucho más grande y que además iba a conseguir la trascendencia e iba a conseguir una vida lograda a partir de la fantasía, todo el mundo se hubiera reído. La baronesa que dio el discurso de graduación el día de la propia graduación de J.K. Rowling no los invitó a fantasear. Rowling invitó a la gente en Harvard a usar la fantasía. Conversaciones.
Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo quieres discursar, discutir, conversar elocuentemente el día de hoy? Mira, a mí me gustaría hablar de una persona que consiguió el Premio Nobel de Literatura a partir de sus discursos. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Winston Churchill. O sea, el hombre, el personaje histórico, hombre controvertido, hombre del que sabemos mucho y a la vez poquito. Al hombre le gustaba desayunar fuerte, era un hombre grande, pesado, que fumaba puro y tal, y le gustaba escribir en la cama. Autor de discursos en medio de guerras, en entreguerras, con muchos adversarios políticos, un hombre que si nosotros nos ponemos en realidad a analizarlo, ya era un anciano cuando hizo las grandes reformas, cuando vio la transición de un rey que se iba apagando por el cáncer y una reina extremadamente joven que iba a tomar, digo, hoy es una anciana, pero que iba a tomar la figura de la corona. Winston Churchill es el hombre al que me refiero y es esta persona que supo elegir las palabras como si fuera un relojero. Hizo del lenguaje una herramienta y fue capaz de explicarle al pueblo del Reino Unido por qué dejó a un grupo de militares ingleses en territorio francés y no los pudo rescatar. Y cómo también los ayudó a parar a Hitler y a decir, no importa, o sea, no había manera de que Londres saliera adelante de la invasión alemana a no ser por estas palabras que no se llevó el viento, por estas palabras que hicieron fuerte al pueblo inglés y que de repente uno dice, qué barbaridad, verdaderamente el hombre merecía no solamente un premio, sino todas las preseas que recibió por esta manera tan elocuente de de entregar un mensaje al pueblo. Efectivamente, Ceci, Winston Churchill es el ejemplo más extraordinario que hay en términos históricos para, de manera positiva, porque también podríamos hablar ahorita de Hitler, con esos discursos también preparados, histriónicos, ensayadísimos, y que se encargó de convencer a toda una nación de que necesitaban volverse a levantar después de haber sido humillados durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el Trato de Varsovia, quedar completamente humillados en todos los sectores económicos, financieros, sociales, políticos o el que ustedes quieran, y entonces enardecer a toda una nación y convencerlos de algunas atrocidades que se tenían que cometer para precisamente volver a salir adelante. Winston Churchill, lo contrario. Es increíble ese ejemplo que pone Ceci, sobre todo en aquella, la que se le conoce como la batalla por Gran Bretaña, una batalla aérea contra la Luftwaffe de Alemania. No había manera en que pudiera ganar en el papel, en la teoría, Inglaterra a los alemanes. Iba a ser una invasión desastrosa, los iban a bombardear por todos lados, y sin embargo fueron las palabras de Winston Churchill que dijo: nunca nos rendiremos, prohibido rendirse, ¿no? Y levantaron la cabeza y el ánimo de todos los británicos para defender esta islita pequeñita, ¿no? Pero tan poderosa en todos los sentidos, a partir de unas palabras que permearon en su propia sociedad y se levantaron. Y por el otro lado, otro de los grandes discursos históricos que a mí siempre me han gustado, me llaman mucho la atención, estoy hablando del reverendo Martin Luther King, ¿no? En aquel famoso discurso pronunciado ante miles y miles y miles de personas, en el que lleva por título I have a dream, yo tengo un sueño, ¿no? Ese sueño que precisamente explicaba los derechos de equidad entre los miembros de la raza negra y blanca en estos Estados Unidos. Recuerden, pues estamos hablando de una época de los años 50, 60, que fue sumamente complicada para las personas de raza negra vivir y convivir, ¿no? En su propio país. Eran enemigos en su propio país, increíble, ¿no? Podían ir a pelear a Corea, podían ir después a pelear a Vietnam, y ahí sí los queremos, pero en tu país no te queremos, ¿no? Y este hombre, este gran personaje que lamentablemente fue asesinado, tenía unas palabras, además la retórica y la elocuencia, el atributo de una voz grave, resonante, ¿no? Parecía que hasta cantaba cuando hablaba.
ese gran discurso, yo tengo un sueño de ver a mis hijos de Georgia creciendo aquí en esta sociedad norteamericana y que tengan los mismos derechos y privilegios, es, sin lugar a dudas, uno de los grandes discursos de la historia. Los grandes discursos dan autoridad. Martin Luther King no tenía autoridad para nada y es hoy más que nunca un personaje súper relevante. Y pensando en Churchill, Churchill tenía poder, pero su elocuencia también le daba la autoridad. Estoy pensando en la obra de teatro de 3 días en mayo, no se la vayan a perder, no específicamente por un discurso de Churchill, pero sí por la figura de este gran personaje. Yo quisiera remitirme a la antigüedad clásica con algunos personajes históricos que tienen elocuentes e importantes discursos, comenzando por la apología de Sócrates, donde Sócrates intenta defenderse de las acusaciones que lo terminarán condenando a la muerte. Estoy pensando en las arengas. ¿Qué es una arenga? Es un discurso serio que lo que busca es enardecer específicamente el sentimiento político o el sentimiento militar. Y pensemos en Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, padre de la retórica, y Aníbal Barca, que estuvo a punto de tomar Roma y cambiar la historia de la humanidad. 2 arengas extraordinarias. Como se dice que fue extraordinario, el discurso fúnebre de Pericles, expresado por Tucídides, para dar paso a un gran personaje, ese discurso histórico de el quizá mejor gobernante que tuvo Atenas en la antigüedad. Estoy pensando en las Catilinarias de Cicerón, que fueron 4 discursos sobre una conjura que hubo en contra del Senado en el año 63 a.C. Cicerón es otro de los grandes elocuentes y que tuvo grandes discursos en Roma, así como Julio César, César Augusto, el famoso discurso de Claudio e incluso la defensa de Bruto después del asesinato de Julio César. Y finalmente, para terminar con los clásicos de la antigüedad, el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu. Recuerden, es un gran discurso histórico, no cabe duda. No cabe duda, mi querido Juan. Y después de ese, yo creo que acabas de citar a los mejores discursos de la antigüedad. Regreso para cerrar una pinza que abrió Raúl hace ratito con I Have a Dream del doctor Martin Luther King, y digo doctor porque fue la primera persona en conseguir ese grado académico de raza negra, por eso siempre me gusta decir Dr. Martin Luther King, ¿no? Bueno, imagínense que está Robert Kennedy. Para este momento y para los escuchas que no, pues no tengan una idea de quién es, era el hermano sobreviviente de John Kennedy, ya había sido asesinado su hermano, y él será asesinado también días después de lo que les voy a platicar, y él está en la Universidad de Notre Dame, él está haciendo pues campaña, porque él también quiere ser presidente, y tiene que volar a Indianápolis. Cuando está en el aeropuerto para ir a Indianápolis, le avisan que acaban de asesinar al doctor King. A ver, se le pone la piel chinita y todo el mundo, su equipo de seguridad, los políticos, incluso el presidente municipal de Indianápolis le dice, híjole, mejor no venga, señor candidato. Y Robert Kennedy dice, no, ¿cómo de que no? Claro que sí voy a ir, porque además el discurso que él pensaba, la campaña seguía en un barrio de población eminentemente negra. Entonces todo el mundo le dice que él no tiene que ir y Robert Kennedy dice que sí va a ir. Y entonces su jefe de campaña le dice, pues te voy a escribir un discurso. Y lo que decía Raúl es algo bien importante. Hay discursos que son pues banqueteros y eso fue lo que hizo Robert Kennedy. Robert Kennedy convoca, lo reciben con abucheos. Este discurso se puede consultar en línea. Con una rechifla espantosa, él se sube al techo de una combi y lo primero que hace es dar la noticia terrible de que acababan de asesinar al doctor King. La gente no sabía y los deja, pero patidifusos. Y logra convocar a toda la comunidad para rezar por el eterno descanso del doctor King. Él dice que él entiende lo que es que asesinen a una persona querida, a él le habían asesinado a su hermano, pero él decía, la gran diferencia que hay es que aquí un blanco mató a mi hermano, y en este caso terrible, las diferencias son
todavía más abismales porque fue un blanco el que mató al doctor King y por eso tengo mucha vergüenza y por eso pido perdón y por eso quisiera que la nación permaneciera unida. Fue tan elocuente ese discurso que Indianápolis fue la única ciudad grande en los Estados Unidos en donde no hubo asesinatos, en donde no hubo violencia, en donde la policía, digamos, pudo irse a dormir en paz. Increíble este discurso, si pueden verlo en línea, la verdad vale muchísimo la pena. En esta época de la que hace mención Ceci, hubo grandes oradores, grandes oradores. Ya hablamos ahorita de Bobby Kennedy, ¿no? Robert Kennedy, hablamos de Martin Luther King, pero también, fíjense, me voy a ir a los dos lados de esta moneda que estamos hablando. Por un lado, otro gran orador de raza negra fue Malcolm X, en esta misma época, ¿no? Un personaje fabuloso, sumamente polémico, porque luchaba por lo mismo que Martin Luther King. La gran diferencia es que él era radical, Malcolm X. Era sumamente radical. Él sí era, la raza negra nos vamos a unir y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer contra los blancos. Es decir, él sí estaba dispuesto a levantarse violenta y agresivamente contra el pueblo con tal de conseguir sus derechos. Él fue asesinado, nada más que así como lo comentaba Ceci ahorita, él sí fue asesinado por miembros de su propia raza e incluso religión, ¿no? Los musulmanes en ese sentido. Los invito a conocer, la historia de Malcolm X es extraordinaria. Y hay una película con Denzel Washington que tú juras que Denzel Washington es Malcolm X, es idéntico. Pero bueno, y por el otro lado de la moneda, ya hablábamos de Bobby Kennedy, pero hay que hablar de John F. Kennedy, era un gran orador y también ahí están los discursos a disposición. Les recomiendo ver dos en particular. Uno de ellos, en la toma del poder precisamente, y que se volvió algo ya tradicional en los políticos estadounidenses, es el famoso de no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, desde tu trinchera, desde tu espacio y tu individualidad, qué puedes empezar a hacer tú por tu país y no estar siempre esperando a que el país sea el que te resuelva las situaciones. Si todos tuviéramos esa mentalidad, creo que otro mundo sería, ¿no? Entonces, este se volvió un discurso muy impactante y una frase que ha ido recorriendo la historia. Y el otro que les invito a ver de John Kennedy también es cuando dijo, "We choose to go to the moon", escogemos ir a la luna. Él fue quien empezó precisamente con todos los proyectos Apolo para poner al hombre con un pie por primera vez en la luna. Ya podremos discutir después en estas polaridades de si realmente Neil Armstrong, Buzz Aldrin, etcétera, pisaron o no pisaron la luna. Bueno, esto siempre estará a discusión, pero quien empezó con estos proyectos fue Kennedy y ese discurso de "We choose to go to the moon" es extraordinario. ¿Cómo convence a toda la audiencia estadounidense en ese momento? Entonces, ahí los invito también a que vean estos discursos. Voy a darle un poquito la vuelta a la conversación, ahora en el plano más literario. En una cabalgata le dice Sancho Panza a El Quijote, ¿qué es mejor? ¿Resucitar a alguien o matar a un gigante? A esto se le conoce como el discurso paradójico de Sancho Panza, que termina diciendo que es mejor ser santo que caballero. Y esto es un golpe terrible para el mismo Quijote, quien tiene que admitir que es correcto, aunque defiende que la caballería es lo mismo que ser santo por lo que está finalmente persiguiendo. Es mejor resucitar un muerto que vencer a un gigante, es lo que terminan concluyendo. Quiero también revisar a William Shakespeare. Estoy pensando en dos momentos. Estoy pensando en el mercader de Venecia y en el personaje de Shylock, un judío que está haciendo... pues él está cobrando lo que el contrato decía a un cristiano a quien le prestó un dinero y lo están criticando y lo están acusando porque lo quiere matar, porque es lo que viene finalmente en el contrato. Yo estoy pensando en el gran soliloquio de Hamlet. El soliloquio quizá no es un discurso porque no va dirigido a una audiencia, pero es un discurso que uno se dirige a sí mismo y me parece que también entra en estas categorías. Y finalmente hablaba de la arenga histórica de Aníbal Barca o de Alejandro Magno. A manera de burla, el personaje de Rabelais, Gargantúa, tiene un pequeño episodio en el primero de sus libros que se llama La arenga que dirigió Gargantúa, pero ojo, esto es para enardecer a los vencidos. Es una burla porque ya para qué haces una arenga para enardecer a los que ya venciste en previa batalla.
Fíjate, mi querido Juan Carlos, que hablando de literatura y de discursos, a mí me gustaría detenerme en el discurso de agradecimiento cuando recibió Octavio Paz el premio Nobel. Era el momento para pues extenderse y dar, digamos, hojas y hojas y hojas, y todo lo resumió en un solo folio, y además lo advirtió, saludó a sus majestades, saludó a las autoridades del premio Nobel, tuvo tiempo en un solo folio de hablar de la historia mundial, de hablar de la literatura universal, de aterrizar en México, de enaltecer lo que era la cultura mexicana, de ver hacia el futuro, de hablar de la ecología, de inventar una palabra, el grillito barbequí. Barbequí es la palabra que él inventa, y aún así volver a dar las gracias. O sea, cumplió con todas las etapas del discurso en una sola página, y uno diría, ay, pues eso se lo inventó. Claro que no, tuvo que tener una capacidad de síntesis y de corrección para decir todo lo que tenía que decir en 7 minutos, que es lo que dura su discurso. Justamente es lo que yo decía hace rato, ¿no? La mayoría de las personas que tienen que llevar a cabo un discurso oral frente a un público, por lo general hay que prepararlo, hay que ponerlo primero en el papel. Son muy pocos los improvisadores. Uno de los grandes improvisadores que me vienen a la mente, y los invito también a que vean sus videos, es el ya fallecido Robin Williams, el actor. No Robbie Williams, el cantante. Robin Williams, que era un gran personaje para poder en el momento tener una serie de ocurrencias en su cabeza y poder improvisar y tener discursos extraordinarios. Tanto así que él visitaba mucho a los soldados, a los militares estadounidenses cuando estaban en otros territorios para amenizarlos, y era una barbaridad de ocurrencias extraordinarias. Robin Williams es de los pocos grandes improvisadores. La mayoría, como bien lo dice Ceci, hay que preparar un discurso para poder realizarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Me quedé con la idea de lo que comentaba Juan Carlos hace rato de Shakespeare, que es cierto, hace poco me compartió el video de un extracto del personaje del Mercader de Venecia, en este caso interpretado por Al Pacino, un pequeño monólogo ahí fabuloso. Creo que en ese momento lo está interpretando en teatro, ¿verdad, Juan Carlos? No en la película, porque también está la película con Al Pacino, pero ahí lo está interpretando sobre el escenario. Fabuloso, extraordinario, sin lugar a dudas. Y la otra, ya para irle cerrando un poco, porque el tiempo nos come, no puedo dejar de mencionar, hemos hablado de muchos discursos llevados a cabo por hombres, no por el sexo masculino, pero hay que hablar también de las mujeres, y yo nunca puedo dejar de lado a mi fanatismo por Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro. Yo considero que si alguien podía llevar a cabo discursos públicos fabulosos, sólidos, extraordinarios, era precisamente ella. Y los invito a que vean precisamente aquel, cuando Europa se va a unificar y van a tener como moneda el euro, ella dijo no al euro, y lo pronuncia precisamente en la Cámara, con todos en su contra, propios y extraños, y sólidamente ella dice 3 veces no al euro, y se quedaron con su libra esterlina. Entonces, invito a que vean a Margaret Thatcher también. No me quiero quedar sin decir algunas cosas más. De Franz Kafka, Informe para una academia, es un discurso que un gorila que se convirtió en humano por su comportamiento dirige precisamente a los académicos. No olvidar a Feanor, que en la cima de Tuna incita a los elfos a estar en contra de los Valar, lo que les va a condenar a ir a la Tierra Media. No olvidar Un dulcecito para Ceci, un poeta olvidado de Vladimir Nabokov, donde el mismo personaje que se suponía muerto quiere hacer un discurso en una fiesta que le están haciendo y nadie lo reconoce. Ben, de Jan Teller, donde se hace un discurso sobre el arte que en realidad no tiene pies y cabeza, pero es el discurso el que va a ir tejiendo esta obra de esta extraordinaria escritora danesa. Y ya para irme a las recomendaciones, por favor, busquen el discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico de la Mirandola, y busquen también el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Botois, que será un texto fantástico que incitará desde las letras la Revolución Francesa. Yo, para despedirme, quisiera recomendarles la película del discurso del rey. Es una
una película fantástica, y aprovecho también para agradecer a Lara y a Valerie que me hayan ayudado en la elaboración del guión de este programa. Rápidamente, mis recomendaciones, creo que ya les hice varias, así es que más bien la invitación de que nos escuchen en el 1670 de AM Radio Anáhuac y también que nos sigan en Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Salimos con una nueva emisión. Véanos, compártanos, ¿no? Esa sería precisamente la invitación. Nos encontramos la próxima semana. A nombre de Cecilia, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Quiero agradecer a Valeria Martínez, a Brandon Hurley, a Inés Rendón por hacer posible este programa. Que su literatura, que su vida literaria sea gozosa. Hasta la próxima semana. Ultimátum. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Luis, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y él me decía: no entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueran en el pasado, pero ahora no. Ahora las mujeres ya todo lo tienen bien. Yo no entendía cómo Luis era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Todos debiéramos ser feministas. Chimananda Ngozi Adichie.